Bienvenidos a un nuevo video sobre el mundo de los hongos. En este nuevo video realizaré la introducción a dos micosis sistémicas, también conocidas como endémicas, la blastomicosis y la coccidioidomicosis. Para iniciar, debemos recordar nuestros objetivos de aprendizaje. El primero es explicar las diferentes especies de hongos a través de la descripción de sus características morfológicas, sus estrategias de reproducción, su estructura y transmisión, las células y tejidos que infectan, las patologías relacionadas, junto con sus complicaciones para definir su rol patogénico en el huésped. Nuestro segundo objetivo de aprendizaje es describir la capacidad patogénica de cada hongo a través de la identificación de los factores de virulencia de cada especie, para relacionarlos con los signos y síntomas de las infecciones fúngicas humanas. Vamos a comenzar a hablar de la blastomicosis. Es una enfermedad que recibe muchos nombres, muchos de ellos relacionados básicamente con el tipo de enfermedad y el origen de la infección. ¿Qué es la blastomicosis? La definición básica de la blastomicosis es una enfermedad de tipo granulomatoso, crónico supurativa, de progresión lenta, ocasionada por un hongo que es dimórfico y que afecta a humanos y animales. En su ciclo biológico se ha encontrado que los animales más susceptibles van a ser los perros y también los felinos. ¿Dónde se distribuye este patógeno que causa la blastomicosis? Fundamentalmente en América, y específicamente en América del Norte. Algunos casos se han reportado en Asia y África, pero son casos muy ocasionales. El agente etiológico se le conoce en su estado anamorfo como Blastomyces dermatitidis y se ha identificado un estado telomorfo o sexual en el cual cambia de nombre y se le llama Agelomyces dermatitidis. ¿Dónde vamos a encontrar este hongo? Fundamentalmente se ha encontrado asociado a suelos ricos en materia orgánica, desechos orgánicos, materia en descomposición, como también excrementos de animales y material vegetal. La incidencia en áreas endémicas es baja. Se calcula que se puede presentar un afectado por cada 100.000 personas en un área endémica. También se ha reportado reactivación en personas hasta por 40 años después de la primera infección o la primera manifestación. Una de las características de este patógeno es que es dimórfico y en los tejidos infectados vamos a encontrar fundamentalmente estructuras fúngicas unicelulares, tipo levaduras, como las que podemos observar en la imagen. Blastomyces dermatitidis es un hongo que crece en zonas endémicas, usualmente ubicadas en el oeste de los Estados Unidos, en el cual vamos a encontrar una serie de bosques con clima templado. En estos bosques el hongo va a crecer en su forma saprófita como un hongo multicelular tipo moho, en el cual produce pequeñas microconidias que son fácilmente llevadas por el viento. En este ciclo va a intervenir el hombre cuando va a las zonas endémicas y se expone a esas microconidias, las cuales son inhaladas a través del sistema respiratorio llegando hasta los pulmones, en los cuales las microconidias van a iniciar su desarrollo formando blastoconidias, levaduras normalmente bastante simétricas de base ancha. Otra forma en la cual se puede generar la infección es a través de traumatismos en los cuales se inocula el hongo directamente a través de la piel, generando una blastomicosis cutánea primaria. A partir del foco pulmonar también se puede generar una diseminación a todos los tejidos que normalmente afecta la blastomicosis, generando una blastomicosis diseminada en estos casos. ¿Quiénes son los grupos más afectados? Van a ser aquellos que se exponen con mayor riesgo al hongo. ¿Quiénes son esas personas? Fundamentalmente personas que viven en las áreas de endemia, como granjeros, mineros, personas que se dedican al camping, están en estrecha relación con el riesgo de infectarse con el hongo. También se ha reportado
una alta incidencia de casos asociados a lugares o viviendas abandonadas en las cuales por la alta carga orgánica puede desarrollarse el hongo. En la gran mayoría de las personas inmunocompetentes, la infección es asintomática y puede ser resuelta por el sistema inmunológico de la persona infectada. Por eso, un grupo de personas que presenten deficiencia en la inmunidad celular pueden tener manifestaciones más severas de la blastomicosis. ¿Cuáles son las principales formas de presentación clínica de la blastomicosis? Fundamentalmente vamos a encontrar tres formas. La forma pulmonar, por ser el principal o la principal vía de entrada, la forma ósea, la forma cutánea. Tanto la forma ósea y cutánea ocurren principalmente por vía de diseminación, aunque hay una forma cutánea que se considera primaria por inoculación directa del hongo en la piel, básicamente por traumatismos. Vamos a comenzar a hablar de la blastomicosis pulmonar. Es la presentación clínica más frecuente que se va a presentar de la enfermedad. Normalmente los síntomas son inespecíficos, tos, sudoración, fiebre, que pueden llevar a pensar que se trata de una infección viral, por ejemplo, de una gripe. En pacientes que están en la fase SIDA, los síntomas de la blastomicosis pueden ser severos y pueden llevar a una enfermedad mucho más agresiva en su desarrollo y presentación clínica. La diseminación a partir de un foco pulmonar ocurre entre el 20 al 25% de los pacientes sintomáticos. ¿Cuándo se producen estas manifestaciones a nivel pulmonar? Básicamente se ha relacionado con un periodo de incubación de 2 a 3 semanas después de la exposición al hongo. En la fotografía de la derecha podemos observar las estructuras fúngicas que se pueden observar en el tejido pulmonar infectado. Básicamente podemos encontrar un gran acúmulo de blastoconidias, de levaduras, en ese tejido pulmonar. Otra de las formas de la blastomicosis es la blastomicosis cutánea, la cual se puede dividir en blastomicosis cutánea primaria o secundaria. La primaria corresponde a la blastomicosis ocasionada por traumatismos que llevan a la inoculación del hongo a través de la piel. Normalmente presenta una sola lesión de acuerdo al sitio en el cual se genere la inoculación. La otra forma de blastomicosis cutánea es la blastomicosis secundaria, la cual corresponde a un proceso de diseminación normalmente a partir de un foco pulmonar. En este caso se pueden presentar múltiples lesiones cutáneas en el cuerpo de la persona. Este tipo de diseminación ocurre más o menos entre el 40 o 80% de las personas que desarrollan blastomicosis pulmonar. El tipo de lesiones que vamos a observar usualmente en este tipo de enfermedad van a ser lesiones verrugosas, en las cuales se pueden presentar microabscesos o evolucionan para generar microabscesos que expulsan grandes cantidades de pus. En este tipo de material vamos a poder encontrar grandes cantidades también de levaduras o blastoconidias de este hongo. Como pueden observar en la imagen, las lesiones pueden presentarse en varios sitios. Pueden estar en el cuello, relacionarse con afectación de la nariz, también puede presentarse en el tronco, espalda, brazos, dependiendo del sitio al cual llega por diseminación este hongo. El otro tejido más afectado en tercera posición va a ser el tejido óseo. Básicamente, el blastomisis llega allí por diseminación y va a generar lesiones líticas, produciendo una osteomielitis. Más o menos se presenta en el 25% de los casos extrapulmonares y tiene una alta tendencia a diseminarse a huesos como las costillas, las vértebras, cráneo y huesos largos también. Por extensión de la lesión puede incluso llegar a afectar las articulaciones, generando artritis purulenta que puede también generar problemas de movilidad en los pacientes. En la imagen de la derecha podemos observar una gran lesión lítica en tejido óseo
causado por este hongo. A partir del foco pulmonar también se pueden infectar por diseminación otros tejidos, generando lo que se conoce como la blastomicosis sistémica. Dentro de los tejidos que podemos tener afectados por este hongo se encuentran el sistema genitourinario, entre el 10 y el 30%, en el cual puede generar prostatitis, afectación de la glándula prostática, también puede generar afectación de los testículos, generando arquitis, o también de los conductos espermáticos como el epididimo. También se ha reportado algunos casos que afectan el sistema nervioso central, generando meningitis y otros sitios como los órganos ubicados a nivel abdominal, hígado, vaso y ojos. Después de la introducción a la blastomicosis, vamos a hablar de la coccidiomicosis. También es una enfermedad que recibe múltiples nombres dependiendo del sitio en el cual se presente. ¿Cómo se define esta enfermedad? Es una enfermedad que puede ser aguda, subaguda o crónica, que afecta a humanos y animales en América continental. Es una característica de esta infección. El agente etiológico solamente se ha aislado en el continente americano. Este agente etiológico se divide en dos especies: Coccidioides imitis y Coccidioides posadacis. Las dos especies presentan diferencias en tolerancia al calor y sales, pero no en su capacidad patogénica. Es decir, pueden producir el mismo tipo o manifestaciones clínicas en los pacientes infectados. ¿Dónde se ubican estas especies? En zonas semidesérticas de América continental, y normalmente crece debajo de la tierra, aproximadamente entre 5 a 30 centímetros debajo del suelo. La incidencia en áreas endémicas es baja y varía con las estaciones, presentándose un mayor número de casos de infección en épocas de verano, relacionadas con el removimiento mecánico por el viento y la transmisión o la infección por vía aérea. La reactivación se ha reportado hasta en el 30% de los pacientes tratados, indicando que normalmente quedan focos latentes del hongo en los pacientes que han sufrido una primera infección. Al lado derecho podemos observar una imagen de las estructuras que se pueden observar en los tejidos infectados por Coccidioides imitis o Coccidioides posadacis. Corresponde a una esférula que en su interior tiene una gran cantidad de endosporas, las cuales son las encargadas de perpetuar el ciclo de infección en los tejidos infectados. A nivel epidemiológico, la incidencia de la enfermedad es más alta en el Valle de San Joaquín, ubicado en el estado de California, en Estados Unidos. También se presenta un buen número de casos en la frontera entre Estados Unidos y México, dadas las condiciones climáticas de esa región. En el resto de América también podemos encontrar focos de coccidiomicosis, distribuidos por todo el continente, Centroamérica y Suramérica. En Colombia podemos encontrar nuestro foco de coccidiomicosis en el norte del país, básicamente en los departamentos de Magdalena, Cesar y Guajira, en la frontera con Venezuela. Entre el 10 al 15% de las intradermorreacciones son positivas en las áreas que son consideradas como endémicas para la enfermedad. ¿Cómo se mantiene el hongo? Básicamente, estos sitios proveen condiciones climáticas y ecológicas apropiadas para el desarrollo del hongo, como son clima y vegetación semiárida, en la cual se presentan suelos arcillosos con alto contenido de sales y pH alcalino. Normalmente son suelos pobres en nutrientes, en las cuales el hongo no tiene mucha competencia con otros microorganismos. En las regiones endémicas de América, todas las personas son susceptibles de desarrollar la infección y también la enfermedad. El factor determinante es la exposición al hongo. ¿Quiénes se exponen con mayor riesgo? Básicamente las personas que tienen que manipular la tierra en esas regiones. Ejemplo, arqueólogos, mineros, soldados, también constructores,
que lleva a que las estructuras fúngicas encargadas de generar la infección entren en contacto directo con los seres humanos. Hay un grupo especial que presenta un mayor riesgo de que la infección tenga una manifestación diseminada, como son las mujeres embarazadas, quienes presentan entre 40 a 100 veces mayor probabilidad de diseminación que los hombres o una mujer no embarazada. También hay enfermedades debilitantes que se han relacionado con manifestaciones más severas y también con mayor probabilidad de la diseminación de esta infección, como es la diabetes, personas infectadas con VIH y personas con algún tipo de cáncer. Otro factor de riesgo es el uso de corticosteroides, que modulan negativamente el sistema inmunológico, haciendo más susceptibles a las personas para presentar la enfermedad. Las especies de coccidioides normalmente crecen en la naturaleza en su forma multicelular, formando hifas. Estas hifas, cuando maduran, generan reproducción asexual, produciendo artroconidias de forma alternada. Estas artroconidias fácilmente se fragmentan y pueden ser resuspendidas cuando el hombre interviene en la tierra, liberándolas al medio ambiente por vía aérea. Estas artroconidias pueden ser inhaladas fácilmente por animales silvestres en las áreas endémicas o por el hombre. En el caso del hombre que inhala estas artroconidias, llegan al pulmón y en el día 1 comienza a crecer la artroconidias, diferenciándose ya en el día 2 a una estructura circular. Luego en el día 3 comenzamos a tener una espérula inmadura que comienza a contener estructuras en su interior que corresponden a endosporas que todavía no han madurado. A las 96 horas es posible ver un aumento de la espérula en su tamaño y adicionalmente una gran cantidad de espérulas que ya están prontas a madurar. Para el día 5 la mayoría de las endosporas han madurado y se revienta la espérula, liberando estas endosporas al tejido infectado para proseguir el ciclo infectivo del hongo. En el ciclo silvestre, normalmente los animales infectados por coccidioides liberan estas endosporas al medio ambiente para que siga su ciclo saprófito en la naturaleza. Dentro de los factores de patogenicidad que presentan los agentes etiológicos de la coccidiomicosis tenemos la presencia de proteinasas extracelulares que se han relacionado con la degradación de anticuerpos tipo IgA, IgG, así como también proteasas que degradan la matriz extracelular, degradando elastina y colágeno. También este hongo presenta proteínas de unión a hormonas esteroideas. Esto explicaría por qué en el caso de las mujeres embarazadas puede presentarse un mayor riesgo de enfermedad diseminada. También está la capacidad de hacer un dimorfismo térmico y nutricional, es decir, cuando el hongo está en la naturaleza, se comporta como un saprófito, en una estructura multicelular tipo moho. Sin embargo, cuando infecta al hombre, genera una nueva estructura que es la esférula. También tenemos la producción de melanina, la cual le permite al hongo protegerse frente al estallido respiratorio y el daño oxidativo del sistema inmunológico. En cuanto a la presentación clínica de la coccidiomicosis, tenemos que dividirla en dos tipos, dependiendo del estado inmunológico de la persona infectada. En el caso de las personas inmunocompetentes, la mayor parte van a tener una coccidiomicosis asintomática, que se puede resolver sin tratamiento. Alrededor del 30 al 35% puede ser sintomático, presentando una neumonía autolimitada. El 5% de los casos puede presentar una manifestación de hipersensibilidad frente al hongo, que se denomina como eritema nodosum. Y otro 5% pueden presentar una forma diseminada más grave de la coccidiomicosis. En el caso de las personas inmunosuprimidas, VIH-Sida, la infección se comporta diferente. La mayor parte de los pacientes inmunosuprimidos van a presentar
una infección pulmonar sintomática, que puede dividirse en infección pulmonar difusa y o infección pulmonar focal. También puede presentarse diseminación a partir del pulmón, afectando la piel, generando coccidiomicosis cutánea, afectando el sistema nervioso central, generando meningitis, o también se puede generar diseminación a otros tejidos como hígado, hueso, entre otros. Hay un subgrupo de pacientes que pueden tener anticuerpos contra el patógeno, sin embargo no es posible determinar el sitio exacto de la infección. La coccidiomicosis pulmonar tiene manifestaciones clínicas después de 2 a 3 semanas de la infección. Normalmente presenta síntomas que son inespecíficos, como fiebre moderada, cefalea, escalofríos, diaforesis nocturna y tos seca. En muchos casos puede ser confundida con una gripe o, cuando tiende a la cronicidad, con tuberculosis. La presentación a nivel radiográfico se puede dividir en dos. La inflamación puede ser difusa o puede presentar nódulos inflamatorios. En la radiografía de la derecha podemos ver las dos formas. En la parte superior podemos ver una forma focal o nodular de la infección y en la inferior podemos ver la presentación difusa en esa radiografía. Alrededor del 5% de los casos con coccidiomicosis pulmonar va a desarrollar neumonía, que en caso de no ser tratada puede llevar a la falla respiratoria y ser fatal. En la fotografía de abajo podemos ver una histología de los tejidos infectados por la coccidiomicosis en el pulmón. En el lado izquierdo podemos observar múltiples esférulas que se pueden determinar por su color rosado. Al lado derecho tenemos una magnificación de una de esas esférulas que está completamente llena de endosporas. La forma cutánea de la coccidiomicosis puede ser primaria o secundaria, según el origen de la infección. En el caso de la infección primaria, ocurre por traumatismo e inoculación del hongo a través de la piel. Suele ser autolimitada y es una forma poco frecuente de esta infección en la piel. La más frecuente va a ser la secundaria, producto de la diseminación normalmente de un foco pulmonar. Este tipo de coccidiomicosis se presenta entre el 1 al 2% de los casos y los sitios más afectados de la piel van a ser en la cara, brazos y piernas. Las lesiones producto de la diseminación del hongo a la piel suelen ser nodulogomosas, que progresan hasta formar úlceras. Cuando estas úlceras tienden a la cronicidad, se pueden producir también lesiones costrosas. Al lado derecho podemos ver 3 imágenes con diferentes tipos de lesiones cutáneas producto de la infección por las especies de coccidioides. En ellas se puede ver que las lesiones suelen tener bordes irregulares y tener bordes eritematosos. En la fotografía inferior izquierda podemos observar una placa histológica tomada de tejido cutáneo infectado. Allí podemos nuevamente volver a observar esférulas que se encuentran contenidas en un granuloma, específicamente en la fotografía derecha. Podemos observar 2 esférulas que se encuentran en tejido cicatrizal como una respuesta del sistema inmunológico para contener la infección. También tenemos la forma diseminada de la coccidiomicosis. En esta forma, la coccidiomicosis puede afectar casi cualquier órgano, como huesos, en los cuales se han reportado los más afectados como las vértebras, cráneo. También puede llegar al sistema nervioso central y generar meningitis, normalmente muy severas. También se puede extender por el sistema linfático, generando adenopatías cervicales y axilares, que pueden ser de ayuda en el diagnóstico a través de tejido biopsiado.
También se pueden presentar reacciones de hipersensibilidad a los antígenos del hongo, como eritema nodoso, y artritis por diseminación a las articulaciones de los sujetos. En resumen, durante este video hemos introducido la blastomicosis y la coccidioidomicosis desde el punto de vista de su definición y características biológicas. Hemos descrito su ciclo biológico, tanto su fase saprófita como parasítica. También hemos hablado de la epidemiología fundamental de la infección, así como de las presentaciones clínicas más comunes de estas enfermedades.